después de escucharle una y mil veces en las sesiones de control, ¿es usted para la política española lo que la criptomoneda de Milei para los votantes argentinos de Milei? Un colosal engaño. El presidente de España se burló de la polémica con Libra. Pedro Sánchez se expresó de manera crítica hacia Javier Milei al trazar un paralelismo entre el escándalo con la criptomoneda y el rol del jefe de la oposición ibérica, Alberto Núñez Feijóo. El mandatario español ya había tenido cruces con su par argentino en otras oportunidades. La controversia en torno a la criptomoneda Libra tuvo repercusiones inesperadas en el panorama político español. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó la polémica generada en torno a Javier Milei y el lanzamiento de este activo digital para lanzar duras críticas contra el líder de la oposición en España, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. Pero antes de continuar, suscríbete si quieres una España fuera de tiranos y corruptos. Comparte el vídeo y dale like. Continuemos. Después de escucharle una y mil veces en las sesiones de control, ¿es usted para la política española lo que la criptomoneda de Milei para los votantes argentinos de Milei? Un colosal engaño. Usted vino aquí, se presentó ante la política española diciendo que iba a traer la política para adultos. La política para adultos era pues hacer propuestas, moderación, pactos de Estado, y lo que trae ha sido bulos y crispación. Fíjese, el señor Tellado, el señor González Pons y Miguel Ángel Rodríguez, esos son los estadistas con los cuales usted comparte la estrategia política. Gente que amenaza en las redes sociales a los medios de comunicación de cerrarlos. Gente que utiliza datos privados para defender lo indefendible. Y es precisamente defender a la señora Ayuso de la mala gestión que hizo de las residencias de mayores durante la pandemia de la COVID-19. Señor Feijóo, yo no sé si usted no es presidente porque no quiere, pero España no merece la oposición que usted hace. Señor Feijóo, usted ha significado para la política española lo mismo que la criptomoneda Libra para los seguidores del señor Milei. Una monumental estafa, expresó Sánchez en su intervención, utilizando la controversia para atacar directamente a su adversario político. Cabe destacar que Sánchez y Milei representan visiones ideológicas completamente opuestas. Desde la llegada de Milei al poder el 10 de diciembre de 2023, la relación entre Argentina y España ha atravesado un periodo de tensión caracterizado por declaraciones cruzadas, reproches mutuos y varios episodios de fricción diplomática. Los desencuentros entre ambas administraciones han sido constantes, con críticas abiertas por parte de los dos gobiernos, lo que ha contribuido a enfriar aún más los vínculos entre ambos países. En este contexto de confrontación, Pedro Sánchez aprovechó el escándalo desatado por la promoción de Libra, que generó una avalancha de denuncias por presuntas estafas y acusaciones hacia Milei por su presunto involucramiento en un negocio privado de dudosa transparencia. Con este telón de fondo, el jefe del Ejecutivo español no dudó en utilizar la controversia como una herramienta retórica para descalificar a Feijóo, sugiriendo que tanto el líder opositor como el presidente argentino comparten una estrategia política basada en la falsedad y el engaño. El uso de este tipo de comparaciones no es inusual en el debate parlamentario, donde los ataques verbales suelen ser una herramienta habitual para desacreditar a los adversarios. Sin embargo, la vinculación entre un escándalo financiero de alcance internacional y la política española demuestra hasta qué punto la coyuntura global puede ser utilizada como un arma en la lucha partidista dentro del país. En su más reciente intervención ante la sesión parlamentaria, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no escatimó críticas hacia la estrategia política de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, PP. Con tono firme, Sánchez argumentó que la oposición que encabeza Feijóo no está a la altura de lo que España necesita en un momento de desafíos nacionales e internacionales. España no merece la oposición que usted representa, afirmó, aludiendo a lo que considera una política basada en la desinformación y el enfrentamiento constante. El jefe del Ejecutivo reprochó a Feijóo haber incumplido su promesa inicial
de liderar una oposición responsable, basada en el consenso y la moderación. Según Sánchez, el líder del PP ha abandonado esos principios y ha optado por una estrategia centrada en la propagación de noticias falsas y la generación de crispación. Se presentó como un político que apostaría por la moderación y los grandes acuerdos de Estado, pero ha terminado trayendo bulos y confrontación, sentenció el presidente, en un discurso marcado por una fuerte carga política. Además de sus críticas directas a Feijóo, Sánchez mencionó a varias figuras influyentes dentro del Partido Popular, entre ellas Miguel Tellado, González Poch y Miguel Ángel Rodríguez. Los acusó de alimentar un clima de polarización política y de ejercer presiones indebidas sobre medios de comunicación a través de redes sociales y declaraciones públicas. En este sentido, denunció lo que considera una estrategia sistemática del PP para desacreditar a la prensa y deslegitimar la labor informativa cuando las noticias no favorecen a su partido. El enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo no es un hecho aislado dentro del panorama político español, pero en esta ocasión el presidente del gobierno aprovechó la coyuntura internacional para reforzar su argumentación. La polémica en torno a la criptomoneda Libra, vinculada al presidente argentino Javier Milei, le sirvió como base para establecer un paralelismo entre el escándalo financiero y la gestión de la oposición en España. En este sentido, Sánchez no dudó en comparar la estrategia política de Feijóo con lo que, a su juicio, representa el token promocionado por Milei, una gran estafa para quienes confiaron en su éxito. El vínculo entre la política española y la argentina ha sido un punto de tensión recurrente en los últimos tiempos. Desde que asumieron sus respectivos mandatos, tanto Javier Milei como Pedro Sánchez han intervenido en el debate político del otro país sin demasiados miramientos. Sánchez, durante la gestión del peronista Alberto Fernández, mantuvo una relación cercana con el oficialismo argentino, defendiendo sus políticas en foros internacionales. Milei, por su parte, ha mostrado abiertamente su afinidad con sectores conservadores de la política española, participando en reiteradas ocasiones en actos organizados por el partido de extrema derecha Vox, liderado por Santiago Abascal. El mandatario argentino también ha estrechado lazos con otras figuras clave del Partido Popular, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien ha compartido encuentros que refuerzan la sintonía entre ambos líderes. Esta proximidad entre Milei y sectores de la derecha española ha generado incomodidad en el gobierno de Sánchez, que no ha dudado en manifestar su desacuerdo con la ideología y el estilo político del libertario argentino. Las diferencias entre Sánchez y Milei han dado lugar a varios episodios de tensión diplomática. El último de ellos ocurrió en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora, CPAC, celebrada en Buenos Aires, donde Milei lanzó duras críticas contra el presidente español y el exmandatario José Luis Rodríguez Zapatero. Durante su intervención en el evento, el líder argentino calificó a ambos dirigentes como una tortura para los ciudadanos españoles, una declaración que fue interpretada en Madrid como una provocación directa y que intensificó aún más el distanciamiento entre ambos gobiernos. La constante confrontación entre Sánchez y Milei pone de manifiesto el impacto que la política global puede tener en los escenarios nacionales. En este caso, la controversia en torno a Libra no solo ha afectado la imagen del presidente argentino, sino que también ha sido utilizada como un arma retórica dentro del Congreso español. La utilización de esta crisis financiera como argumento en el debate político muestra hasta qué punto las disputas internacionales pueden ser aprovechadas con fines partidistas, generando un efecto dominó que trasciende fronteras y se convierte en un elemento clave en la lucha por el poder. Con este último episodio, queda claro que la política española y la argentina seguirán entrelazadas en un escenario de creciente polarización. Tanto Pedro Sánchez como Javier Milei han demostrado que no temen involucrarse en los asuntos internos del otro, lo que sugiere que los desencuentros entre ambos líderes están lejos de terminar. Mientras tanto, la oposición en España se encuentra en una encrucijada, lidiando no solo con sus propios desafíos internos, sino también con la estrategia del gobierno, que no duda en utilizar la política internacional para debilitar a sus adversarios.
En su enfrentamiento con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el mandatario argentino Javier Milei ha insistido en la necesidad de dar una batalla cultural contra el socialismo, al que considera el principal responsable de los fracasos económicos, sociales y culturales en diversas naciones. A lo largo de sus intervenciones públicas, Milei ha sostenido que las políticas de izquierda conducen inevitablemente al estancamiento, la pobreza y la pérdida de libertades individuales. Una postura que lo ha llevado a confrontaciones directas con líderes progresistas en todo el mundo, incluido el jefe del Ejecutivo español. Aunque el intercambio de declaraciones entre ambos mandatarios ha estado marcado por un tono combativo desde el inicio del gobierno de Milei, la disputa escaló significativamente en mayo de 2024, cuando derivó en una crisis diplomática sin precedentes entre Argentina y España. El punto de quiebre se produjo cuando Milei, durante una visita a Madrid, hizo referencia a las acusaciones de corrupción que involucran a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. En un discurso público, el presidente argentino aludió al caso sin mencionar nombres directamente, pero con insinuaciones evidentes que fueron interpretadas en España como un ataque directo a la pareja del líder socialista. Las declaraciones de Milei no pasaron desapercibidas en el gobierno español, que respondió con dureza. Pedro Sánchez calificó las palabras de su homólogo argentino como inadmisibles e insultantes, acusándolo de actuar con una falta de respeto que traspasaba los límites de la diplomacia. En una reacción inmediata, el Ejecutivo español tomó la decisión de retirar a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, en señal de protesta. Este movimiento marcó un deterioro sin precedentes en las relaciones bilaterales, convirtiéndose en el episodio de mayor tensión diplomática entre ambos países en los últimos años. El conflicto no quedó allí. En las semanas siguientes, dirigentes de ambos gobiernos continuaron con los intercambios de reproches y declaraciones incendiarias. Desde Madrid, varios ministros del gabinete de Sánchez acusaron a Milei de entrometerse en la política española con la intención de favorecer a la oposición conservadora, concretamente al Partido Popular y a Vox. Desde Buenos Aires, funcionarios cercanos a Milei replicaron que el gobierno de Sánchez estaba utilizando el incidente para distraer a la opinión pública de sus propios problemas internos, como la polémica en torno a la figura de Begoña Gómez y las denuncias en su contra. Mientras tanto, durante sus visitas a Madrid, Javier Milei optó por fortalecer su relación con los líderes de la oposición española en lugar de mantener encuentros institucionales con representantes del gobierno. En distintas ocasiones, el presidente argentino se reunió con Santiago Abascal, líder de Vox, y con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y una de las figuras más influyentes dentro del Partido Popular. Estas reuniones fueron interpretadas como un claro gesto de desafío hacia Pedro Sánchez, reforzando la percepción de que Milei tenía una postura alineada con la derecha española y que buscaba influir en el escenario político de España. Desde que estalló la crisis diplomática, se han realizado algunos intentos de acercamiento entre ambos países a través de canales diplomáticos, con el objetivo de restaurar la relación bilateral. Sin embargo, hasta el momento, estos esfuerzos no han dado resultados significativos. La falta de voluntad política por parte de ambos gobiernos para rebajar el tono de la confrontación ha dificultado cualquier avance en la normalización de los vínculos. El deterioro de las relaciones entre Argentina y España no solo ha tenido implicaciones políticas, sino también económicas y comerciales. España es uno de los principales inversores extranjeros en Argentina, y la incertidumbre en torno a la relación entre ambos gobiernos ha generado preocupación en sectores empresariales de ambos países. A pesar de que, hasta ahora, los intercambios comerciales no se han visto directamente afectados, los analistas advierten que una prolongación del conflicto podría derivar en consecuencias más profundas en el ámbito económico. A nivel internacional, la disputa entre Sánchez y Milei también ha generado repercusiones. Mientras que algunos líderes europeos han expresado su respaldo al gobierno español, otros sectores han mostrado simpatía por las posturas del presidente argentino, especialmente dentro de los círculos políticos de derecha en Europa y América Latina.
Esta división refleja el creciente impacto que tiene la figura de Milei en el escenario político global, donde su estilo provocador y su discurso contra el socialismo han encontrado eco en diversos sectores. Por el momento, el conflicto entre los dos mandatarios parece lejos de resolverse. Mientras Pedro Sánchez mantiene su postura de rechazo a las declaraciones y acciones de Milei, el presidente argentino continúa desafiando abiertamente al líder español, sin mostrar intención de moderar su discurso. En este contexto, la tensión entre ambos gobiernos sigue latente, con el riesgo de nuevos episodios de confrontación en el futuro. A pesar de la crisis diplomática, España y Argentina siguen compartiendo profundos lazos históricos, culturales y económicos. Sin embargo, la actual disputa política ha generado una fractura en la relación bilateral, cuyo desenlace aún es incierto. Todo dependerá de la evolución de los acontecimientos y de si, en algún momento, ambas partes deciden priorizar los intereses comunes por encima de las diferencias ideológicas y las disputas personales.